David Fernández Guerra, cuyo título es El valor. El primer premio es para Marta María Bay Martín, cuyo título es Puntos Suspensivos. Pero leílo todo, por favor, porque son realmente chulos, ¿vale? Marta, el tuyo de poner al ritmo. Bueno, se titula Puntos Suspensivos. Existe un lugar donde el ruido te rodea y seduce, con un río de palabras huérfanas y números locos que son su parte más pura. Un lugar donde aislarse y llenar vacíos sin límites. Un lugar donde se esconden los sueños entre mochilas y estuches refugiados en puntos suspensivos. Se columpian en letras mirando siempre al sol y se esconden en paréntesis esperando a que desaparezcan las interrogantes. Pisan sigilosos sobre piedras de ríos, de mapas, hasta llegar, por fin, a ser personitas. Bueno, en realidad este cuento no está pensado para leerlo en alto, pero si se va a leer en alto me haría falta un niño que lea parte del cuento. ¿Tienes ahí a los que Señor, señor, ¿nos pasa el balón? La ley era que el último que lo había tocado era el que debía recuperarlo. Le ayudábamos a encaramarse a la alta tapia que daba a la avenida y más allá a los viveros, de donde el balón jamás regresaba. Lo normal, sin embargo, era que la pelota no sobrepasara el seto y que, como hoy, el bote y posterior repiqueteo sobre el suelo sacara algún peatón no sin sobresalto de su ensimismamiento. Solo hubo un día en el que yo fui el último en tocar balón. En un instante pasé del alivio, por poco rompo la ventana del director, a la inquietud al ver que el rebote se llevaba la pelota fuera del patio. Apenas quedaba tiempo, el recreo iba a terminar y el Chema, don José María, no admitía excusas. Tampoco nos gritaba, pero la mirada que ponía cuando le habíamos decepcionado daba la fiebre. Nos escatimaba los halagos y cuando los hacía era en voz baja y grave, con un vibrato que cultivaba fumando constantemente. O mejor sería decir que siempre tenía un cigarrillo humeante, pues cada poco lo olvidaba en el cenicero, ocupado en hacer de nosotros hombres de provecho, así decía. Mi voz, en cambio, era potente y aguda, como la de todos los niños. Por favor, señor, el balón. Yo había consultado con la almohada la estrategia a seguir en el inevitable momento, tarde o temprano, en que habría de estar sentado a horcajadas sobre aquel muro de cemento. Había practicado ante el espejo mi mejor sonrisa y mi mirada de cordero degollado, y creía que aquel hombre con abrigo largo y guantes, ¿de verdad hacía tanto frío? Yo nunca me ponía el abrigo para salir al recreo. No tardaría en devolver el balón. Allí estaba, quieto. Había dejado en el suelo el maletín y tomado en las manos la pelota que tuvo que comprar el rubio, aquella vez que despejó un obús que se perdió en el vivero, y la miraba y la remiraba. Dudaba. A lo mejor no recordaba cómo chutar, o no quería estropear los zapatos, que eran negros y brillantes. Por fin, levantó la cabeza y fijó la vista en mí. Parecía no verme. El recreo se acababa. ¿Nos lo devuelve, por favor? Sonó estridente el timbre.
una bandada de pájaros voló sobre mi cabeza. Al bajar la mirada no había muros de cemento, sino una verja. Tras ella estaba el parque, con césped, donde jugaban niños y también niñas, vestidos con colores vivos. Con la cara entre dos barrotes y los brazos estirados hacia la calle, un chavalín ponía cara de cordero de boda. Entre mis manos estaba el balón. Era de reglamento mucho mejor que el del rubio y pasó limpiamente por encima de la verja, dejándome un rastro de tierra en el zapato. El niño, antes de volverse para regresar a clase, se despidió con la mano y una sonrisa. Gracias, señor.